Muchas gracias, Rolly. Ya terminando el programa, vamos a destinar estos últimos minutos a analizar el discurso del presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, en la Asamblea General de Naciones Unidas. Discurso que marca su debut, ¿no? Que en este tipo de acontecimiento, como todos sabemos, los septiembre de cada año se juntan las naciones del mundo representadas en la figura de sus primeros mandatarios para hablar frente a los demás países en la ONU y se toman unos cuantos minutitos para brindar un discurso en el cual recalcan algunos aspectos internos de su gestión y también, por supuesto, ineludibles aspectos de lo que constituyen las relaciones internacionales, aquellos lazos que van tejiendo entre nación y nación, y también, por supuesto, se dan momentos de tensión cuando países que son enemigos, están enfrentados, ¿no?, se dedican una que otra palabrita para los demás. Bueno, retomando el tema, dijimos que Trump hizo su debut. Por supuesto, como no cabía esperar otra cosa, dejó su sello y dijo palabras tan importantes como fuertes, palabras que hasta hace un año resultaban impensadas de boca de un presidente de Estados Unidos, quizás de boca de un presidente del mundo, excepto que se tratara de un lunático de alguna dictadura oriental o africana desbocado, pero esos generalmente intentan venderse al mundo de otra manera. Dos aspectos claves tuvo el discurso de Trump en cuanto a lo internacional, los dos dedicados a regímenes dictatoriales. El primero, Corea del Norte, y el segundo, Venezuela. Respecto de Corea del Norte, al dictador Kim Jong-un lo llamó el hombre cohete, ¿no?, en referencia a estas pruebas misilísticas que ha estado haciendo Corea, diciendo que quiere equiparar fuerzas con Estados Unidos y amenazando con destruir todo a su alrededor, ¿no?, amenazando a Estados Unidos, a Japón, a Corea del Sur, etcétera. Le dijo que está claramente en una misión suicida. ¿Por qué? Aludiendo a la consecuencia que le va a pasar si decide enfrentarse con Estados Unidos. ¿Cuál fue la frase de Trump? Trump dijo: "The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea." Esto, traducido del inglés al español, significa: Estados Unidos tiene gran fuerza y paciencia, pero si es forzado a defenderse a sí mismo o a sus aliados, no va a tener otra opción que totalmente destruir a Corea del Norte. Es decir, lo dice explícitamente: si no nos dejan otra, vamos a destruir totalmente a Corea del Norte. Uno intenta imaginarse a Obama diciendo esto y realmente no puede, porque las características de los presidentes son distintas. Obama quería encajar en la corrección política que está azotando a Occidente, quería caerle bien a todos los progresistas europeos, y los progresistas europeos se congraciaban con él, y resultaba impensable que se refieran en dichos términos a una dictadura totalitaria y sanguinaria y amenazante para con los demás como la de Corea del Norte. Bueno, los tiempos cambian, el viento sopla para otro lado. Ahora Trump es el presidente de Estados Unidos y ha dicho explícitamente que si Kim Jong-un se sigue haciendo el vivo con los misilitos y con eso de dársela de potencia nuclear amenazante, lo va a destruir completamente. ¿Qué más dijo? Bueno, hizo un llamamiento a los demás países para aislar a Corea, un llamamiento para China y para Rusia, diciendo que es tarea de todos los países aislar a este régimen comunista dictatorial hasta que cese en las hostilidades. Bueno, también se refirió a la expansión de terroristas y extremistas alrededor del mundo y hay que ponerle un freno a todo eso. Dice que no iban a permitir, digamos, que siguiera profesando este tipo de amenazas. El segundo aspecto con el que me quiero meter ahora es lo que dijo respecto de Venezuela.
Fíjense qué cosa curiosa. Teníamos un montón de países de gobiernos políticamente correctos que se la pasaban hablando de los derechos humanos, de cuidar a la población, de favorecer a todos, a los niños, a los ancianos, a los inmigrantes, a la comunidad homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando les ponían enfrente claramente un régimen violador de los derechos humanos, opresor de su propia población, ahí entraban en un jueguito de palabras, en un jueguito político, semántico, para tratar de pintar de otra manera lo que a claras luces era una dictadura como Venezuela. Años se pasaron un montón de países callados la boca frente a las violaciones de derechos humanos de Chávez y las violaciones de derechos humanos de su continuador, Nicolás Maduro. Después, cuando ya la cosa era demasiado alevosa, demasiado evidente, hay que decir demasiado, porque evidente y alevosa siempre fue, pero vamos a decir demasiado a sus ojos, ahí se empezaron a ensayar las primeras críticas, por supuesto poniendo a salvo al socialismo, diciendo que no es que era el socialismo lo que estaba matando a los venezolanos, sino que era un socialismo mal aplicado. Esto lo dijo el propio gran opositor, entre comillas, en Venezuela, Capriles, ¿no? Un amenazado y perseguido por el régimen. Bueno, todo esto, todas estas protecciones o todos estos comentarios políticamente correctos o apenas ofensivos, decían los grandes autodenominados defensores de los derechos humanos. Por el contrario viene el demonizado Trump, el dictador Trump o el autoritario Trump, ¿no? O el desastre para el mundo, el catastrófico Trump, y nos habla sin tapujos, nos habla con nombre y apellido. Dice dictadura socialista de Venezuela, dictadura y socialista, remarcando el carácter innegable marxista que tiene esta dictadura. La dictadura socialista de Nicolás Maduro ha infligido gran dolor al pueblo. Esta fallida ideología ha causado pobreza y miseria en cada lugar donde se ha aplicado. Eso es lo que dijo Trump. Perfecto, porque no solo el socialismo está arruinando a Venezuela, sino que ya se dio el lujo de arruinar un montón de otros países, ¿no? Fracasando allí donde se lo aplicó. Rusia es uno de los ejemplos históricos nomás que tenemos, pero tenemos otros tantos ejemplos también de socialismo / comunismo, ¿no? Dependiendo del grado de aplicación. Y casualmente para ellos, causalmente para nosotros, todo termina en hambrunas, todo termina en pobreza, en desolación y en genocidio. ¿Qué más dijo Trump? La gente tiene hambre y la economía está colapsando. Dijo que la situación es inaceptable y postuló el rol que debe tener Estados Unidos. Como un vecino responsable y amigo tenemos una meta, que recuperen su libertad y restablezcan la democracia. Dijo que entonces Estados Unidos está tomando importantes pasos para ser responsable del régimen. Entonces acá teníamos países en el Mercosur, supuestamente progresistas, no, mejor dicho, progresistas, supuestamente defensores de los derechos de las personas, que se encargaban año tras año de emitir comunicados en apoyo del régimen venezolano, culpando al neoliberalismo internacional de querer destronar la gran revolución de Chávez, defendiendo a Maduro con nombre y apellido, defendiendo el legado de Chávez y hablándonos de que todo era golpismo de derecha, de que la gente muerta de hambre y a los estudiantes acribillados en las calles en realidad eran títeres de la derecha o agentes encubiertos de la derecha. Bueno, viene un hombre del Partido Republicano de Estados Unidos ahora a hablarnos de que esa gente en realidad no está sufriendo hambre, de que no tiene democracia y de que es tarea de Estados Unidos ayudarlos a recuperar la libertad. Qué diferencia, ¿no? Cómo se ha demonizado a una persona, ¿no? Se ha vanagloriado a otros tantos gobiernos, pero a la hora de los hechos no todo es lo que parece. Y esta última frase que vamos a decir de Trump realmente es digna de admiración, teniendo en cuenta la cantidad de cobardes que hay en el mundo y en el foro internacional ahora con un micrófono enfrente.
Dijo Trump, el problema en Venezuela no es que el socialismo no haya sido implementado fehacientemente, sino que fehacientemente fue implementado. Y ahí está. El problema de Venezuela no es que le falta socialismo o que le falta socialismo del bueno. El problema de Venezuela es que eligió ser socialista y así se suicidó. Y ahora quienes no quieren ser socialistas están sufriendo los embates de un gobierno socialista. Porque el socialismo es lo que pasa en Venezuela y no puede ser otra cosa. Tarde o temprano, más temprano que tarde, en la mayoría de las veces, desemboca en eso. Desemboca en hambre, desemboca en escasez, desemboca en grupos oficiales y paraoficiales silenciando a la oposición, desemboca en violentos, en brigadas violentas en las calles, no persiguiendo a los que se manifiestan en contra del gobierno, desemboca eventualmente en genocidios como el Khmer Rouge, como los soviéticos, o como el nacionalsocialismo alemán, que no nos olvidemos que era nacionalsocialismo. En Alemania eras de izquierda o eras de derecha, te diferenciaba en un par de cosas, pero lo que sí te rejuntaba, seas de izquierda o de derecha, es que eras socialista. Algunos eran socialdemócratas, otros eran nacionalsocialistas. Bueno, todo esto en boca de un presidente que ha dicho lo que hay que decir. Veremos ahora, por supuesto, cómo actúa, pero ya es un gran paso en el concierto de las Naciones reunido en la Asamblea General decir las cosas sin pelos en la lengua y por fin, después de tantos años de progresismo y manipulación semántica, que se pronuncien estas palabras, que se digan las cosas con nombre y apellido y que no se tenga miedo a ser señalado o a ser condenado por el establishment progresista dominante. Esto es digno de celebrar. Bueno, arrancamos diciendo que nos íbamos a enfocar en dos aspectos principales y así fue. Para el último dejamos un tercer aspecto, también internacional, que tiene que ver con Irán. Y que este sí es un punto en el cual Trump no recorre todavía todo el camino que hay que recorrer. Y por eso lo dejamos hasta ahora para poderlo criticar. Respecto de Irán y el plan nuclear, dijo, no podemos permitir que un régimen asesino continúe sus actividades desestabilizadoras mientras desarrolla su plan nuclear. Así pone en duda la continuidad del este acuerdo nuclear firmado por Obama y Hillary Clinton con el régimen iraní. Perfecto Trump en llamarlo régimen asesino a Irán. Irán es un exportador de terrorismo a nivel mundial, no solo regional. Recordemos que financió, estuvo detrás de la logística y de la planificación intelectual de los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA en Buenos Aires, así como financia a Hezbollah, que practica terrorismo desde el Líbano, financia a Hamas, que practica terrorismo desde la Franja de Gaza, y que también ha asesinado a manifestantes en contra del gobierno de su propio pueblo. Hay videos en YouTube que los pueden ver, en donde se ve cómo reprimen y asesinan a quienes protestaban, por ejemplo, contra fraudes electorales. Lo que ya sabemos y repetimos siempre acá es que Irán a los homosexuales los cuelga en lugares, en plazas públicas, ¿no? Así tenemos cómo trata a su propia población. Bien, perfecto que diga que es un régimen asesino, perfecto que diga que no se puede continuar financiando esto. Ahora bien, no pongamos en duda la continuidad del financiamiento nuclear para Irán, porque si decimos que es un régimen asesino, no podemos tener dudas respecto a si tienen buenas o malas intenciones con su plan nuclear, en donde ellos decían que era para fines civiles y los contrarios decían que era para fines militares. Si vamos a hacer contestes en afirmar que es un régimen asesino y que busca seguir distribuyendo terrorismo y seguir practicando este tipo de actos atroces alrededor del mundo, pues nuestra posición tiene que ser esa. Si es un régimen asesino, busca armas nucleares, como todas las señales lo indican, por cómo se quieren armar, por cómo se quieren equipar, por los materiales con los que están trabajando y por impedir las inspecciones internacionales y tener centrales nucleares secretas no declaradas, ¿no?, en organismos internacionales. Entonces, la posición de Trump, la posición de Estados Unidos respecto de Irán, tiene que ser la misma que con Corea del Norte y con el mismo vocabulario. No tiene que haber problemas para Trump en decir vamos a destruir completamente a Irán como se siguen haciendo los loquitos. En cuanto Trump dé ese paso, avance en esa dirección, también respecto a Irán, ahí sí vamos a estar hablando de un discurso
completamente enfocado en las relaciones internacionales en la buena dirección. Hasta entonces tenemos excelentes señales respecto de Corea del Norte, excelentes señales respecto de Venezuela. Esperemos que no sea nada más que una venta de humo, sino que esto se concrete en acciones, y esperamos que se tome la misma posición respecto de Irán, un gran desestabilizador en el Medio Oriente. Aquí concluimos entonces con esta columna y también con el programa. Estaré reencontrando otro día en el paraíso con su audiencia mañana a las 9, como todos los días. Muchas gracias y que tengan un buen día en lo que queda de la jornada. Gracias, Pablito, hasta luego.